¡Fuera de mi casa! ¡No te quiero ver más! Hijo, por favor, no me eches. ¡Lárgate! ¡No mereces nada! Bien, pero sabrás que escondí 15 millones de dólares. ¿Qué? ¡Espera, madre! Es demasiado tarde. ¡Fuera de mi casa! ¡No te quiero ver más! Hijo, por favor, escúchame. ¡No, lárgate ya! Bien, pero escondí 15 millones de dólares. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Dímelo! Nunca. Adiós, hijo. ¡Espera, mamá! ¡No te vayas! Un hijo la echó una madre de su casa. Pero ella escondía 15 millones de dólares. Sáquenla de aquí, que esta vieja ya no sirve para nada en esta casa. Esas fueron las palabras exactas que Ricardo Montero le dijo a los empleados de seguridad mientras señalaba con el dedo a su propia madre, doña Carmen Montero, una mujer de 80 años que lo miraba desde su silla de ruedas sin poder creer lo que estaba escuchando. La escena ocurría en la entrada principal de la mansión más lujosa del Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México. Una mansión de paredes color crema, puertas de roble tallado de casi 3 metros de altura, pisos de mármol italiano, jardines esculpidos con topiarios perfectos y una fuente central que costaba más que la casa promedio de cualquier familia mexicana. Una mansión que olía a dinero viejo, a poder heredado, a apellido pesado. Una mansión que Carmen conocía mejor que nadie, porque ella misma la había comprado 42 años atrás. Pero eso Ricardo no lo sabía. Ricardo Montero tenía 32 años, cabello oscuro peinado con gel hacia atrás, traje azul marino perfectamente cortado, zapatos italianos que brillaban como espejos y una mandíbula tensa que delataba su arrogancia natural. Era alto, atractivo y absolutamente convencido de que el mundo existía para servirle. Había heredado los negocios de su padre, don Aurelio Montero, fallecido hacía 3 años, y desde ese momento se había declarado a sí mismo el patriarca de la familia, el dueño de todo, el que mandaba. Y detrás de él, recargada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción apenas disimulada, estaba Valentina Durán, su esposa, 30 años, rubia, ojos color miel que parecían dulces, pero escondían el cálculo frío de una mujer que había aprendido desde muy joven que la belleza era su mejor herramienta de negociación. Valentina llevaba un vestido blanco entallado, tacones rojos de suela brillante y un anillo de diamantes en el dedo anular que pesaba más que la conciencia de Ricardo. «Ya escuchaste, mamá», dijo Ricardo bajando la voz apenas un tono, como si eso suavizara la crueldad. «Esto ya se decidió. Valentina y yo necesitamos nuestro espacio. Esta casa es mía ahora. Tú ya tuviste tu tiempo aquí». Doña Carmen apretó las manos sobre los descansabrazos de su silla de ruedas. Sus dedos temblaban, pero no de debilidad. Temblaban de rabia contenida, de una furia silenciosa que llevaba meses acumulando mientras observaba cómo su propio hijo se transformaba en un extraño, en un hombre que ella ya no reconocía. «Ricardo», dijo Carmen con la voz firme, aunque quebrada por la emoción, «esta casa la compré yo. Con tu padre, con el sudor de 40 años de trabajo. Tú naciste en el cuarto del segundo piso, en la cama que yo misma escogí, y ahora me estás echando como si fuera una desconocida». Ricardo se pasó la mano por el cabello con impaciencia. «Mamá, no empieces con el drama. Papá murió. La casa quedó a mi nombre. Los abogados ya revisaron todo. Legalmente esto es mío. Y francamente ya estoy cansado de tener que cuidarte. No soy enfermero». Valentina dio un paso adelante, colocándose junto a su esposo con una delicadeza estudiada. «Suegra, no lo tome personal», dijo con esa voz suave que usaba cuando quería clavar el cuchillo sin que se notara la sangre. «Es solo que esta casa necesita energía joven. Estamos planeando remodelar, recibir invitados importantes, hacer cenas de negocios. Usted entiende, ¿verdad? No es un ambiente adecuado para alguien en su condición». Carmen miró a Valentina directamente a los ojos. La conocía. La había conocido desde el primer día que Ricardo la trajo a cenar. Aquella noche Carmen le dijo a su hijo en privado: «Esa mujer no te quiere a ti, hijo. Te quiere a ti con la casa, con los coches y con la cartera». Ricardo se enfureció. Le dijo que estaba celosa, que era una vieja amargada, que no soportaba verlo feliz. 3 meses después se casaron. 6 meses después, Valentina ya había cambiado todos los muebles del primer piso, despedido a la cocinera que llevaba 20 años con la familia, y convencido a Ricardo de que su madre ocupaba demasiado espacio. «Rosalía», llamó Carmen sin apartar la vista de su nuera. «¿Me puedes traer mis maletas, por favor?». Rosalía, la única empleada que quedaba de la época de don Aurelio, apareció desde el vestíbulo con los ojos enrojecidos. Era una mujer de 55 años, morena, con el cabello recogido en un chongo apretado, y las manos callosas de quien había limpiado esa casa durante 3 décadas. Cargaba 2 maletas, una grande de ruedas negra y un maletín de cuero café que Carmen siempre llevaba consigo. «Doña Carmen»,
susurró Rosalía agachándose junto a la silla. No tiene que irse. Yo hablo con el señor Ricardo. Le explico que... No, Rosalía, la interrumpió Carmen tomándole la mano. No le expliques nada. Los hijos que necesitan que les expliquen por qué no deben echar a su madre ya no tienen remedio con palabras, solo aprenden de otra manera. Ricardo chasqueó la lengua. Ya basta de teatro. Jorge, ayúdala a salir. Jorge, el guardia de seguridad, un hombre corpulento de 40 años con uniforme negro, se acercó con la cabeza baja. No podía mirar a doña Carmen a los ojos. La había visto darle de comer a su hija cuando estuvo enferma. Le había prestado dinero para la operación de su esposa, y ahora le pedían que la sacara como si fuera basura. Con permiso, doña Carmen, murmuró Jorge empujando la silla de ruedas hacia la rampa de salida. Carmen no dijo nada, se dejó llevar. Pasó bajo el candelabro de cristal del vestíbulo, pasó frente a la escalera de mármol donde su hijo dio sus primeros pasos. Pasó frente al retrato de don Aurelio que todavía colgaba en la pared, ese retrato donde su esposo sonreía con los ojos llenos de orgullo. Carmen lo miró al pasar y le susurró algo que solo ella pudo escuchar. Afuera, el sol de la tarde caía sobre el jardín como si nada estuviera pasando. Los pájaros cantaban. El chofer del taxi que Valentina había llamado esperaba junto a la puerta con cara de incomodidad. Porque era evidente que aquella mujer no se iba por voluntad propia. Ricardo se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, viendo cómo Jorge subía las maletas al taxi y ayudaba a Carmen a trasladarse de la silla al asiento trasero. «Cuando te instales, mándame tu dirección», dijo Ricardo desde lejos, como si estuviera cerrando un trámite de oficina. «Te puedo mandar algo de dinero cada mes». «No mucho, pero algo». Carmen giró la cabeza y lo miró por última vez desde la ventanilla del taxi. Sus ojos no estaban llorando, estaban secos, duros. Brillaban con algo que Ricardo no supo interpretar. Tal vez porque nunca había visto esa expresión en el rostro de su madre. No era tristeza, no era súplica, era algo mucho más peligroso. Era decisión. «No me mandes nada, Ricardo», dijo Carmen con una calma que helaba la sangre. «Yo nunca he necesitado tu dinero, y muy pronto vas a entender por qué». ¿El taxi arrancó? Carmen no miró hacia atrás. Ricardo cerró la puerta de la mansión y abrazó a Valentina por la cintura. «Por fin», dijo ella besándolo en la mejilla. «Ahora sí podemos vivir como se debe». Él sonrió. Se sentía libre, ligero. Como un rey que por fin se había deshecho de la única persona que le recordaba que alguna vez fue un niño que no tenía nada. Lo que Ricardo no sabía, lo que Valentina jamás imaginó, y lo que ni siquiera Rosalía sospechaba, era lo que doña Carmen llevaba dentro de ese maletín de cuero café que nunca soltaba. No eran recuerdos, no eran cartas viejas, no eran medicinas, eran documentos, carpetas con sellos notariales, escrituras, contratos, estados de cuenta de bancos en Suiza, Panamá y las Islas Caimán. Todo a su nombre. Todo perfectamente legal. Todo acumulado durante 42 años de matrimonio con don Aurelio Montero, quien jamás movió un solo peso sin consultarle a su esposa, porque sabía que ella era más inteligente que cualquier banquero, más astuta que cualquier abogado, y más paciente que cualquier inversionista. Doña Carmen Montero no era una anciana indefensa que acababan de echar de su casa. Era una mujer con 15 millones de dólares en activos líquidos, propiedades en 3 países, y una red de contactos financieros que habría hecho temblar a cualquier empresario del país. Y acababa de decidir que su propio hijo iba a aprender la lección más cara de su vida. El taxi avanzaba por Insurgentes Sur, mientras Carmen sacaba su teléfono celular del bolsillo, de su cardigan. Marcó un número que se sabía de memoria. «Licenciado Montalvo», dijo con voz serena. «Soy Carmen, actívelo todo. Cada cuenta, cada cláusula, cada garantía. Mi hijo acaba de echarme de mi propia casa. Y ahora va a descubrir quién paga realmente la luz de esa mansión». Del otro lado de la línea, el licenciado Arturo Montalvo, un hombre de 68 años que llevaba 4 décadas como abogado de la familia Montero, soltó un suspiro largo. «Carmen, ¿estás segura? Una vez que activemos los mecanismos, no hay vuelta atrás. Tu hijo va a perderlo todo». «No todo, Arturo. Solo lo que nunca fue suyo, que resulta ser exactamente todo lo que él cree que tiene». Montalvo guardó silencio por un momento. «Entendido. Empiezo esta noche». Carmen colgó y guardó el teléfono. Se recostó contra el asiento del taxi, cerró los ojos,
Y por primera vez en el día, una sonrisa discreta cruzó sus labios. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que lleva décadas jugando ajedrez mientras todos los demás juegan damas, y el primer peón acababa de moverse. El taxi se detuvo frente a un edificio discreto en la colonia Condesa, una construcción de 4 pisos con fachada de cantera rosa y balcones de herrería negra que se confundía elegantemente entre las cafeterías y las librerías del barrio. No era una mansión. No tenía jardines esculpidos, ni fuentes, ni candelabros. Pero tenía algo que la mansión del Pedregal ya no tenía: dignidad. Carmen había comprado ese departamento 18 años atrás, en secreto, a través de una sociedad anónima que don Aurelio y ella crearon específicamente para proteger activos fuera del radar familiar. Un departamento de 120 metros cuadrados en el tercer piso, con techos altos, pisos de madera oscura, ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la tarde, y una cocina pequeña pero funcional donde Carmen solía prepararse un café cada vez que venía a revisar documentos. Porque ese departamento no era un hogar. Era una oficina de guerra disfrazada de refugio. El portero, don Germán, un hombre de 70 años con bigote canoso y chaleco gris, salió a recibirla como si la hubiera estado esperando. «Doña Carmen, qué gusto verla. ¿Se queda esta vez?» «Me quedo, Germán». Indefinidamente. Germán no preguntó más. Conocía a esa mujer lo suficiente para saber que cuando ella decía algo con ese tono, no había espacio para preguntas. Ayudó al taxista a bajar las maletas, subió con Carmen en el elevador pequeño que olía a madera y cera y la dejó instalada en el departamento con una jarra de agua fresca y una promesa de traerle pan dulce por la mañana. Carmen cerró la puerta, giró la llave 2 veces y se quedó sola. El silencio del departamento era absoluto. Solo se escuchaba el ruido lejano del tráfico de Ámsterdam y el canto intermitente de un pájaro en el balcón. Carmen empujó su silla de ruedas hasta el escritorio que estaba junto a la ventana. Encendió la lámpara de bronce con pantalla verde y abrió el maletín de cuero café. Dentro había 7 carpetas de distintos colores, cada una etiquetada con letras que solo ella entendía. Roja, propiedades. Azul, cuentas bancarias internacionales. Verde, inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Amarilla, contratos de sociedades anónimas. Blanca, pólizas de seguro. Negra, documentos de don Aurelio con firmas notariales que le otorgaban a Carmen poder absoluto sobre todos los activos. Y la última carpeta, la gris, que no tenía etiqueta pero que Carmen llamaba mentalmente el expediente de Ricardo. Esa carpeta contenía cada documento que demostraba cómo Ricardo había estado dilapidando los negocios de su padre durante los últimos 3 años. Contratos mal negociados, inversiones sin respaldo. Préstamos bancarios adquiridos con garantías que Ricardo no sabía que dependían de avales firmados por su madre. Gastos extravagantes que excedían por mucho los ingresos operativos de la empresa familiar. Grupo Montero Construcciones. Carmen los revisó uno por uno, como lo hacía cada mes, pero esta vez no con preocupación. Esta vez con propósito. A las 9 de la noche sonó el timbre. Carmen abrió sin preguntar, porque sabía exactamente quién era. El licenciado Arturo Montalvo entró al departamento con un portafolios de cuero negro bajo el brazo, un traje gris oscuro impecable a pesar de la hora, y una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina preocupación. Montalvo era delgado, de estatura media, con cabello blanco peinado hacia atrás, anteojos redondos de armazón dorado, y una voz grave que inspiraba confianza inmediata. Había sido abogado de don Aurelio desde antes de que Ricardo naciera. Conocía cada centavo, cada propiedad, cada firma, cada cláusula de la fortuna Montero. «Carmen», dijo sentándose frente a ella en el sillón de cuero junto a la ventana. «Antes de empezar necesito que me confirmes algo. ¿Esto es definitivo? Porque lo que vamos a hacer va a destruir financieramente a tu hijo, y quiero que lo entiendas completamente». Carmen lo miró fijamente. «Arturo, mi hijo me sacó de mi casa en silla de ruedas frente a los empleados, frente a su esposa que me sonreía mientras yo salía, y frente al retrato de Aurelio. No me pidió perdón. No dudó ni un segundo. Me trató como un mueble viejo que estorbaba. Así que sí, es definitivo». Montalvo asintió y abrió su portafolios. «Bien, entonces repasemos la situación completa para que todo quede claro entre nosotros». Lo que Montalvo le explicó durante las siguientes 2 horas era lo que Carmen ya sabía, pero necesitaba escuchar en voz alta para confirmar cada pieza del tablero. La fortuna real de la familia Montero nunca estuvo en los negocios visibles.
Grupo Montero Construcciones, la empresa que Ricardo dirigía con tanto orgullo, facturaba aproximadamente 30 millones de pesos al año. Cifra respetable, pero que apenas cubría los costos operativos, los salarios de 200 empleados, los materiales, los permisos y los sobornos que en el sector de la construcción mexicana eran tan inevitables como el concreto. Las ganancias netas reales de la empresa rara vez superaban los 4 millones de pesos anuales. Dinero suficiente para vivir bien, pero no para sostener la mansión del Pedregal, ni los 3 automóviles de lujo, ni los viajes a Europa, ni las cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba más que el sueldo mensual de un obrero. Todo eso lo pagaba Carmen, en silencio, desde hacía décadas. Don Aurelio había sido un hombre brillante para los negocios, pero su verdadero genio no estaba en la construcción, estaba en las inversiones. Durante los años 80 y 90, mientras el negocio de construcción crecía modestamente, Aurelio y Carmen compraban propiedades en Houston, en Miami, en San Diego, departamentos pequeños al principio, luego edificios enteros. Los compraban a través de sociedades anónimas registradas en Panamá y administradas desde una cuenta en Suiza que Montalvo había establecido legalmente hacía 30 años. Esas inversiones crecieron, se multiplicaron. Los bienes raíces en Estados Unidos triplicaron su valor en 20 años. Los rendimientos se reinvirtieron. Se compraron terrenos, bodegas comerciales, locales en centros comerciales. Todo a nombre de Carmen, porque Aurelio siempre decía lo mismo. Si algo me pasa, quiero que tú tengas el control. No, Ricardo, no hasta que madure. Y si nunca madura, nunca. Don Aurelio murió sin que Ricardo madurara. El total actual de los activos a nombre de Carmen ascendía a $15,400,000. Desglosados en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, por un valor de $9,200,000. Cuentas bancarias en Suiza y Panamá con $6,200,000 en efectivo y bonos de inversión. Y la mansión del Pedregal, que aunque aparecía a nombre de Ricardo por un fideicomiso que Aurelio había firmado en vida, tenía una cláusula que Montalvo había redactado con precisión quirúrgica. Si el beneficiario del fideicomiso incurría en conducta de abandono o maltrato hacia cualquier miembro directo de la familia, el fideicomiso se revocaba automáticamente y la propiedad regresaba al fideicomitente original, es decir, a Carmen. La cláusula está activa, dijo Montalvo ajustándose los lentes. Lo que hizo Ricardo hoy constituye abandono de persona mayor. Tengo el testimonio de Rosalía que me llamó llorando hace 3 horas, y Jorge, el guardia, está dispuesto a declarar. Con eso, más las cámaras de seguridad de la entrada que grabaron todo, podemos revocar el fideicomiso en un plazo de 60 a 90 días. Carmen asintió pero levantó la mano. La mansión puede esperar. Lo primero que quiero es otra cosa. ¿Qué cosa? Los avales. Montalvo la miró por encima de los lentes con una mezcla de admiración y algo cercano al miedo. Carmen, si retiramos los avales, los bancos van a ejecutar los créditos de Grupo Montero en menos de 30 días. Ricardo no tiene con qué respaldarlos. La empresa no sobrevive sin esas garantías. Lo sé. Va a perder contratos. Proveedores van a huir. La reputación de la empresa... Lo sé, Arturo. Lo sé todo. Porque yo he estado firmando esos avales cada 6 meses durante los últimos 20 años. Cada vez que Ricardo iba al banco a pedir un crédito para un proyecto nuevo, el banco le decía que sí porque yo estaba detrás. Yo era el respaldo, yo era la garantía. Y él nunca lo supo porque Aurelio me pidió que lo protegiera sin que se diera cuenta. Montalvo cerró su portafolios lentamente. Entonces, el plan es claro. Retiramos los avales. Los bancos ejecutan. Los proveedores cancelan. La empresa se tambalea. Y Ricardo no va a entender qué le pasó. Exactamente. Quiero que sienta lo que se siente quedarse sin nada, sin respaldo, sin protección, sin la persona que sostenía todo desde las sombras. ¿Y Valentina? Carmen sonrió con una frialdad que Montalvo no le conocía. Valentina va a hacer exactamente lo que hacen las mujeres como ella cuando el dinero se acaba. Va a buscar otro bolsillo, y cuando lo haga, Ricardo va a quedarse completamente solo. Y ese día, Arturo, ese día va a ser el día en que mi hijo finalmente me recuerde. Montalvo se levantó, se abotonó el saco y caminó hacia la puerta. Empiezo mañana a primera hora. Los avales se pueden retirar con una carta notarial en 48 horas. Los bancos van a reaccionar en 2 semanas máximo. Bien. Carmen, una última cosa. Dime, ¿todavía lo quieres? A Ricardo. ¿Todavía lo quieres como hijo? Carmen tardó en responder. Miró hacia la ventana, donde las luces de la condesa titilaban como estrellas urbanas. Más que a mi propia vida, Arturo. Por eso voy a destruir todo lo que él cree que es. Porque lo que él cree que es no vale nada.
Y la única manera de que encuentre lo que sí vale es que se quede sin lo que no importa. Montalvo asintió sin decir nada más y salió del departamento. Carmen se quedó sola otra vez. Abrió la carpeta gris y sacó una fotografía vieja, arrugada en las esquinas, con los colores deslavados por el tiempo. En la foto aparecía un niño de 5 años con los ojos grandes, la sonrisa sin dientes y un casco de construcción de juguete demasiado grande para su cabeza, abrazando las piernas de una mujer joven que lo miraba como si fuera lo más valioso del universo. Carmen pasó el pulgar sobre el rostro del niño. «Vas a volver a ser este niño, Ricardo», susurró. «Aunque tenga que quitarte todo para que lo recuerdes». Dejó la foto sobre el escritorio, apagó la lámpara y rodó su silla hasta la recámara. Mañana comenzaba la guerra. Y doña Carmen Montero nunca había perdido una. El imperio de cartón. 2 semanas después de haber echado a su madre, Ricardo Montero entró a las oficinas de Grupo Montero Construcciones silbando una canción, con un café americano en la mano, y la certeza absoluta de que su vida por fin estaba exactamente donde él quería. Sin su madre en la casa. Sin sus quejas. Sin ese olor a crema medicinal que impregnaba los pasillos. Sin esa mirada silenciosa que lo hacía sentir culpable cada vez que llegaba tarde o gastaba de más. Valentina había redecorado la sala principal con muebles importados de Italia, había contratado a un chef privado que cocinaba exclusivamente para ellos, y había convertido la antigua habitación de Carmen en un vestidor climatizado para sus bolsos y zapatos. Todo era perfecto, hasta que no lo fue. La primera señal llegó a las 10 de la mañana, cuando su asistente, Lorena, una mujer eficiente de 43 años con lentes rectangulares y una libreta que nunca soltaba, tocó la puerta de su oficina con una expresión que Ricardo no le conocía. No era preocupación, era miedo. «Señor Montero, acaba de llamar el licenciado Paredes del Banco Nacional. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Algo sobre la línea de crédito del proyecto Polanco». Ricardo frunció el ceño pero no se alarmó. Los bancos siempre llamaban, era parte del negocio. Marcó el número directo de Paredes, un ejecutivo bancario con el que llevaba 2 años trabajando. Un hombre servil que siempre le decía, «Sí, señor Montero», a todo lo que Ricardo pidiera. Pero esta vez Paredes no dijo, «Sí, señor Montero». «Ricardo, tenemos un problema serio», dijo Paredes sin saludos ni formalidades. «El aval principal de tu línea de crédito ha sido retirado. Recibimos una carta notarial hace 3 días firmada por la señora Carmen Montero de la Torre, revocando todas las garantías personales que respaldaban los créditos de Grupo Montero Construcciones. Los 5 créditos. Todos». Ricardo se quedó inmóvil con el teléfono pegado a la oreja. «¿De qué estás hablando?» «Mi madre no tiene nada que ver con los créditos de la empresa. Esos créditos están a nombre de la empresa». «¿A mi nombre?» «Ricardo, los créditos están a nombre de la empresa, pero el respaldo, el aval, siempre fue tu madre, desde hace 20 años. Cada renovación semestral lleva su firma. Sin ese aval, la exposición del banco con tu empresa es de 48 millones de pesos sin garantía suficiente. El comité de riesgos ya fue notificado. Tenemos que reunirnos esta semana para discutir la situación, pero te adelanto que la instrucción de arriba es clara. Si no presentas un nuevo aval equivalente en 30 días, vamos a tener que ejecutar las garantías existentes y congelar la línea». Ricardo sintió que el piso se movía debajo de sus zapatos italianos. «Eso es imposible. Mi padre nunca mencionó ningún aval de mi madre. Yo firmo todo. Yo soy el representante legal. Tú eres el representante legal operativo, Ricardo. Pero el respaldo financiero siempre fue doña Carmen. Tu padre lo estableció así desde el inicio. Es información que está en nuestros archivos desde 1998. Pensé que lo sabías». Ricardo colgó sin despedirse. Se quedó mirando la pared de su oficina, donde colgaba un cuadro enorme con el logotipo de Grupo Montero, y debajo, en letras doradas, «Construyendo el futuro desde 1985. 41 años de historia». Y en ese momento, por primera vez, Ricardo se preguntó algo que jamás se había preguntado. ¿Quién había construido realmente ese futuro? Pero la pregunta duró solo un instante, porque Ricardo Montero no era un hombre dado a la reflexión. Era un hombre dado a la acción. Así que en lugar de pensar, reaccionó. Llamó a 3 bancos más donde tenía relaciones comerciales. Pidió citas urgentes para solicitar nuevas líneas de crédito. Los 3 le dieron cita para la semana siguiente. Ricardo respiró. Todavía tenía opciones. Todavía era Ricardo Montero. El nombre todavía pesaba. O eso creía. Mientras Ricardo hacía llamadas desde su oficina, algo mucho más silencioso y devastador estaba ocurriendo en el mundo exterior.
A las 11 de la mañana, Construcciones del Valle, el proveedor principal de concreto premezclado que abastecía el 80% de las obras de Grupo Montero, envió un correo electrónico formal informando que, debido a una reestructuración interna de sus políticas de crédito, ya no podían mantener las condiciones de pago a 60 días que tenían con Montero. A partir de ese momento, todo suministro sería contra entrega y pago inmediato. A las 12:30, Aceros Industriales del Pacífico, el segundo proveedor más importante, llamó para cancelar un pedido de 200 toneladas de varilla que estaba programado para la siguiente semana. La razón oficial: problemas de inventario. La razón real: alguien les había informado que Grupo Montero estaba a punto de perder su respaldo bancario, y ningún proveedor inteligente quiere tener millones de pesos en material entregado a una empresa que podría no poder pagar. A las 2 de la tarde, el ingeniero Fuentes, jefe de obra del proyecto más grande que Montero tenía en curso, un conjunto residencial de lujo en la colonia Polanco, llamó para informar que el inspector de la delegación había detenido los trabajos por una supuesta irregularidad en los permisos de construcción. Ricardo gritó por teléfono que eso era absurdo, que los permisos estaban en regla, que él mismo los había tramitado. Lo que Ricardo no sabía era que esos permisos habían sido tramitados originalmente con la intervención discreta de un contacto del licenciado Montalvo en la delegación, un favor que Carmen había mantenido vigente durante años y que acababa de retirar con una sola llamada telefónica. En una sola mañana, Ricardo perdió su respaldo bancario, su principal proveedor de concreto, un pedido de 200 toneladas de acero, y la obra más importante que tenía en curso. Y todavía no eran las 3 de la tarde. Ricardo llegó a la mansión esa noche con la mandíbula apretada, la corbata floja y 3 llamadas perdidas de socios menores que querían explicaciones. Valentina lo recibió en la sala con una copa de vino tinto en la mano, y el catálogo de una agencia de viajes abierto sobre la mesa de centro. Amor, encontré un resort increíble en las Maldivas, 5 estrellas, villa sobre el agua. Podríamos ir el mes que viene para celebrar nuestro aniversario. Mira las fotos, es divino. Valentina, ahora no, dijo Ricardo dejándose caer en el sillón. ¿Qué te pasa? Llegas con esa cara todos los días últimamente. Relájate. Para eso trabajas, ¿no? Para disfrutar. Ricardo la miró con una mezcla de irritación y agotamiento. Hay problemas en la empresa, problemas financieros. Nada que no pueda resolver. Pero necesito concentrarme. Valentina cerró el catálogo con un suspiro teatral. Siempre es lo mismo contigo, Ricardo. Problemas y más problemas. Tu papá nunca tenía estos problemas. Mi papá tenía otra época, otro mercado, otra situación. Tu papá tenía a tu mamá, dijo Valentina sin pensar, y luego se arrepintió de haberlo dicho, porque la sola mención de Carmen le producía urticaria. Ricardo no respondió. Se levantó, se sirvió un whisky doble y se encerró en el estudio. Esa noche, mientras Ricardo revisaba números que no cuadraban y contratos que se desmoronaban al otro lado de la ciudad, en un pequeño departamento de la colonia Condesa, doña Carmen recibía una visita que cambiaría la dinámica de todo. El timbre sonó a las 8 de la noche. Carmen abrió la puerta y se encontró con una joven de 28 años, delgada, con cabello castaño recogido en una coleta, ojos grandes color café, y una mochila gastada colgada del hombro. Vestía jeans, tenis blancos y una blusa sencilla de algodón. No llevaba maquillaje, no llevaba joyas, pero llevaba en la cara una expresión de determinación que Carmen reconoció inmediatamente, porque era la misma expresión que ella veía en el espejo cada mañana. «Abuela», dijo la joven con la voz temblorosa pero firme. «Rosalía me contó lo que pasó. Vine en cuanto pude». Carmen extendió los brazos desde su silla de ruedas y la joven se inclinó para abrazarla con una fuerza que decía más que cualquier discurso. Sofía Montero Herrera, hija de Lucía, la primogénita de Carmen, fallecida en un accidente automovilístico 14 años atrás. Sofía había crecido lejos de la familia principal, criada por su padre en Guadalajara, estudiando con becas, trabajando desde los 18 años y manteniendo contacto con su abuela Carmen a través de llamadas semanales que Ricardo desconocía por completo. Para Ricardo, Sofía era una pariente lejana, la hija de su hermana muerta, alguien que no merecía atención porque no aportaba nada al negocio. Para Carmen, Sofía era la única persona en el mundo que la quería sin condiciones. ¿Estás bien, abuela? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que hable con Ricardo? Porque te juro que soy capaz de ir a esa mansión y... No, mi niña, la interrumpió Carmen tomándole las manos. No vas a hablar con Ricardo. Vas a hacer algo mucho más importante. Sofía la miró con curiosidad. ¿Qué?
Carmen señaló las carpetas sobre el escritorio. Vas a ayudarme a administrar todo esto. Necesito a alguien de confianza, alguien inteligente, alguien que entienda de números y que no se deje impresionar por el dinero. Montalvo maneja lo legal, pero yo necesito a alguien que me ayude con la operación diaria. Las propiedades en Estados Unidos, las cuentas, los movimientos. ¿Crees que puedes? Sofía miró las carpetas, luego miró a su abuela y asintió lentamente. Abuela, yo estudié administración de empresas con especialidad en finanzas. Trabajo en una consultora en Guadalajara ganando 18,000 pesos al mes. Claro que puedo. Carmen sonrió. Entonces, siéntate, porque lo que vas a ver en estas carpetas va a cambiar todo lo que creías saber sobre esta familia. Sofía se sentó. Carmen abrió la carpeta azul. Y cuando Sofía vio la primera cifra, los primeros 6 ceros seguidos de la palabra dólares, sus ojos se abrieron tanto que Carmen casi se ríe. Abuela, ¿esto es real? Cada centavo, mi niña. Cada centavo. Sofía soltó un suspiro largo y se recargó en la silla. Ricardo no tiene ni idea, ¿verdad? No. Y cuando se entere, va a ser demasiado tarde. Afuera, la noche de la Ciudad de México envolvía el edificio de la Condesa con su ruido habitual de claxons, música lejana y ladridos de perros. Dentro del departamento, 2 mujeres Montero, una de 80 años y otra de 28, empezaban a construir el plan que iba a demoler un imperio de cartón. Y el dueño de ese imperio todavía estaba sentado en su estudio, bebiendo whisky y preguntándose por qué todo se estaba cayendo. La respuesta estaba a 30 minutos de distancia, en una silla de ruedas, con una sonrisa discreta y 15 millones de dólares de paciencia. La primera caída, Ricardo Montero nunca había pisado un banco sintiéndose pequeño. Siempre entraba con el pecho inflado, el traje planchado, el reloj de 40,000 pesos brillando en la muñeca, y esa actitud de hombre que sabe que el dinero habla por él antes de que abra la boca. Los ejecutivos lo recibían con café recién hecho y sonrisas amplias. Los gerentes le ofrecían tasas preferenciales. Los guardias de la puerta le decían, «Adelante, señor Montero», como si pronunciar su apellido fuera un honor. Pero esa mañana de miércoles, cuando Ricardo se sentó frente al escritorio de Mauricio Galván, director de banca empresarial del Banco Continental, la sonrisa que lo recibió no era la de siempre. Era la sonrisa educada que los banqueros reservan para los clientes que están a punto de recibir una mala noticia. «Ricardo, gracias por venir», dijo Galván cruzando las manos sobre el escritorio. «Revisamos tu solicitud de línea de crédito. 60 millones de pesos para el proyecto de Polanco. Cifra importante. Es un proyecto de lujo, Mauricio. 32 departamentos, ubicación premium. El retorno está garantizado. El proyecto se ve bien en papel. El problema no es el proyecto. El problema es el respaldo». Ricardo sintió un pinchazo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «¿Qué pasa con el respaldo?» Galván abrió una carpeta y giró un documento hacia Ricardo. «Corrimos el análisis de tu empresa. Grupo Montero Construcciones tiene activos netos por aproximadamente 23 millones de pesos, pero tiene pasivos por 48 millones. Eso te pone en números rojos. Y lo más importante, los avales que respaldaban tus créditos anteriores fueron retirados. Eso le dice al sistema financiero que tu garantía personal ya no es suficiente. Ningún banco serio te va a abrir una línea de 60 millones en estas condiciones». Ricardo apretó la mandíbula. Esos avales eran una formalidad. Mi madre los firmaba por protocolo. La empresa se sostiene sola. Galván lo miró con la expresión de alguien que está tratando de ser amable, pero no puede evitar decir la verdad. Ricardo, esos avales no eran una formalidad. Eran la columna vertebral de tu calificación crediticia. Sin ellos, tu empresa tiene calificación C. Con ellos, tenía calificación A. La diferencia entre esas 2 letras es la diferencia entre que te presten dinero o te cierren la puerta. Ricardo salió del banco sin crédito, sin opciones y con la certeza creciente de que algo mucho más grande que la mala suerte estaba ocurriendo. En el estacionamiento, sentado en su BMW negro, con el motor apagado y las manos agarrando el volante con fuerza, Ricardo sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Sonó una vez, 2 veces, 3. Buzón de voz. «El número que usted marcó no está disponible. Deje su mensaje después del tono». Marcó de nuevo. «Buzón». Otra vez. «Buzón». Entonces hizo algo que no había hecho en 3 años. Llamó al licenciado Montalvo. Montalvo contestó al segundo tono con su voz grave y pausada de siempre. «Ricardo, qué sorpresa. Licenciado, necesito hablar con mi madre. No me contesta el teléfono. Necesito que firme unos documentos. Es urgente». «¿Qué tipo de documentos?»
de la empresa, de la herencia de mi padre. Hay unas escrituras que necesito actualizar y requiero su firma como cotitular. Hubo un silencio largo del otro lado. Tan largo que Ricardo pensó que se había cortado la llamada. ¿Licenciado? Estoy aquí, Ricardo. Solo estoy pensando cómo decirte esto de la manera más clara posible. ¿Decirme qué? Tu madre no es cotitular de nada, Ricardo. Tu madre es la titular. De todo. Otro silencio. Pero este fue del lado de Ricardo. ¿De qué está hablando? Montalvo suspiró como un hombre que lleva años esperando este momento y que aún así no lo disfruta. Ricardo, las escrituras de las propiedades principales de la familia Montero están a nombre de tu madre desde hace más de 30 años. La mansión del Pedregal está bajo un fideicomiso que tu padre constituyó en 1995. Tú eres el beneficiario operativo, lo cual significa que puedes vivir ahí y usarla. Pero la propiedad legal pertenece al fideicomiso, y el fideicomitente es tu madre. Las oficinas de Grupo Montero en Santa Fe están arrendadas a través de una sociedad que también controla tu madre. El terreno de la bodega en Naucalpan fue comprado en 1987 a nombre de Carmen Montero de la Torre. El departamento en Acapulco, el que tú usas cada Semana Santa, está a nombre de tu madre desde 2003. Ricardo sentía que cada palabra era un ladrillo que le caía encima. Eso no puede ser. Mi padre me dejó todo a mí. El testamento dice que te dejó la dirección de la empresa y los activos operativos de Grupo Montero Construcciones. Los activos operativos, Ricardo, maquinaria, vehículos de obra, inventario de materiales, eso es lo que heredaste. Las propiedades inmobiliarias, las cuentas bancarias principales y los activos financieros nunca estuvieron en el testamento porque nunca fueron de tu padre. Siempre fueron de tu madre. Tu padre era un hombre brillante, pero todo lo que construyó, lo construyó con ella. Y fue lo suficientemente inteligente para poner todo a su nombre. Ricardo arrancó el coche y condujo sin rumbo durante 20 minutos. No podía pensar. No podía procesar. Todo lo que él creía que era suyo. La mansión donde dormía. La oficina donde trabajaba. La bodega donde almacenaba materiales. El departamento donde iba de vacaciones. Todo era de su madre. De la misma mujer que él había sacado en silla de ruedas con 2 maletas y un taxi. Llegó a la mansión a las 2 de la tarde. Entró dando un portazo. Subió las escaleras corriendo y se metió al estudio de su padre. Abrió el archivero de caoba donde don Aurelio guardaba todos los documentos importantes. Sacó carpetas, expedientes, contratos. Los esparció sobre el escritorio como un hombre buscando un salvavidas en medio de un naufragio. Y ahí estaban, uno por uno. Cada escritura, cada contrato, cada documento decía lo mismo en la parte superior, en letras negras y firmes. Carmen Montero de la Torre. No decía Ricardo, no decía Aurelio, no decía Grupo Montero. Decía Carmen, su madre, la mujer de la silla de ruedas, la mujer del cardigan beige. La mujer a la que Valentina llamaba la vieja, cuando creía que nadie escuchaba. Ricardo se dejó caer en la silla de su padre y se quedó mirando los documentos como si fueran escritos en otro idioma. Su cerebro intentaba procesar la realidad, pero la realidad era demasiado grande para el espacio que Ricardo le había asignado a su madre en su mente. Para él, Carmen siempre había sido una figura decorativa. Una anciana silenciosa que se sentaba en su silla de ruedas, veía telenovelas, tomaba su café con leche a las 4 de la tarde y rezaba el rosario antes de dormir. Una mujer que no entendía de negocios, que no sabía de números, que vivía en el pasado. ¿Cómo era posible que esa mujer fuera la dueña de todo? A las 4 de la tarde, Valentina entró al estudio con una bolsa de compras de una boutique de Mazarik. Amor, mira lo que encontré. Un vestido precioso para la cena del viernes con los Hernández. Aunque me costó un poco más de lo que pensaba, pero vale la pena porque... Se detuvo al ver los papeles esparcidos por todo el escritorio y la cara de Ricardo, que parecía la de un hombre que acaba de descubrir que su casa está construida sobre arena. ¿Qué pasó?, preguntó Valentina dejando la bolsa en el sillón. Nada es mío, Valentina. ¿De qué hablas? La casa, las oficinas, la bodega, Acapulco. Nada está a mi nombre. Todo es de mi madre. Todo siempre fue de mi madre. Valentina se quedó inmóvil. Su rostro pasó de la confusión al cálculo en menos de 3 segundos. Ricardo no lo notó porque estaba demasiado hundido en su propia crisis, pero Valentina no estaba procesando la noticia con tristeza ni con solidaridad. La estaba procesando con estrategia. ¿Tu mamá? ¿La señora que sacamos en silla de ruedas hace 2 semanas?
¿Esa señora es la dueña de todo esto? Aparentemente sí. Valentina caminó lentamente hasta la ventana y miró hacia el jardín, donde el jardinero podaba los rosales con la misma rutina de siempre, ajeno al terremoto que estaba sacudiendo el interior de esa casa. Ricardo, dijo sin voltear, ¿tu mamá puede quitarnos esta casa? Según Montalvo, el fideicomiso tiene una cláusula de revocación. Si ella quiere, puede ejecutarla. ¿Y la empresa? Sin los avales, el banco va a ejecutar los créditos. Sin crédito, no puedo terminar Polanco. Sin Polanco, no tengo flujo. Sin flujo no hay nada, completó Valentina con una frialdad que a Ricardo le pareció extraña, pero que en ese momento no tuvo energía para cuestionar. Valentina se dio la vuelta y caminó hacia él. Le puso las manos en los hombros. Lo miró con esos ojos color miel que Ricardo siempre interpretó como amor, pero que en realidad eran los ojos de una mujer que estaba evaluando opciones. Mi amor, tienes que ir a buscar a tu mamá. Pedirle perdón, hacer lo que tengas que hacer. Si ella tiene el control de todo, necesitamos que esté de nuestro lado. ¿Sabes dónde vive? No. No me dejó dirección. Y no me contesta el teléfono. Entonces búscala. Contrata a alguien si es necesario. Pero encuéntrala antes de que haga algo irreversible. Ricardo asintió. Era la primera vez en su vida que seguía un consejo sin cuestionar. Porque era la primera vez en su vida que no tenía idea de qué hacer. Lo que Ricardo no vio fue lo que Valentina hizo después de salir del estudio. Caminó hasta la recámara principal, cerró la puerta con llave, se sentó en la cama y sacó su teléfono. Buscó en sus contactos un nombre que Ricardo no conocía y que ella había guardado bajo las iniciales FD, Fernando Delgado, empresario, 41 años, socio menor de un grupo constructor rival que llevaba años queriendo quitarle contratos a Grupo Montero. Un hombre con el que Valentina se había encontrado 3 veces en eventos sociales y que siempre la miraba de una manera que no tenía nada que ver con los negocios. Valentina escribió un mensaje. Necesito verte. Es sobre Grupo Montero. Tengo información que te puede interesar. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Mañana, restaurante Pujol, 2 p.m. Reservación a mi nombre. Valentina borró la conversación, guardó el teléfono y se miró en el espejo del tocador. Se acomodó el cabello, se retocó los labios y sonrió. No era la sonrisa de una esposa preocupada. Era la sonrisa de una mujer que acababa de encontrar su siguiente jugada. Y en la colonia Condesa, doña Carmen Montero cerró los ojos en su departamento y le dijo a Sofía antes de dormir. La primera pieza ya cayó, mi niña. Ahora viene lo interesante. Valentina traiciona, el restaurante Pujol olía a dinero y a secretos. Era ese tipo de lugar donde las conversaciones se hacían en voz baja no por educación, sino porque todo lo que se decía ahí tenía precio. Manteles blancos impecables, luz tenue diseñada para que los comensales se sintieran importantes, y una carta de vinos que costaba más que el ingreso mensual de la mayoría de las familias mexicanas. Valentina llegó 10 minutos antes de las 2 de la tarde, vestida con un traje sastre negro que le marcaba la cintura, tacones altos color nude, y el cabello suelto cayendo sobre los hombros con esa precisión que solo se logra después de 1 hora frente al espejo. Fernando Delgado ya estaba sentado en la mesa del fondo, la que quedaba junto a la pared de madera oscura y lejos de las ventanas. 41 años. Cabello castaño con las primeras canas en las sienes que le daban un aire de madurez calculada, mandíbula ancha, ojos verdes que miraban con la intensidad de un hombre acostumbrado a evaluar todo lo que tenía enfrente como si fuera una inversión. Traje gris Oxford, corbata azul cobalto, reloj discreto pero carísimo. Fernando era el tipo de hombre que no necesitaba presumir porque su presencia ya lo hacía por él. Valentina, dijo levantándose para recibirla con un beso en la mejilla que duró medio segundo más de lo socialmente apropiado. Qué gusto verte. Me intrigó tu mensaje. Valentina se sentó con la elegancia ensayada de quien sabe que está siendo observada. Gracias por recibirme tan rápido, Fernando. Sé que eres un hombre ocupado. Para ti siempre hay tiempo, aunque confieso que me sorprendió. La esposa de Ricardo Montero contactándome en privado. Si tu marido se entera, no le va a gustar. Mi marido tiene problemas más grandes que preocuparse por con quién almuerzo. Fernando inclinó la cabeza con interés genuino. Cuéntame. Y Valentina contó. Todo. Sin filtro, sin lealtad, sin la menor sombra de remordimiento. Le contó que los avales bancarios de Grupo Montero habían sido retirados, que los créditos estaban a punto de ser ejecutados,
que los proveedores principales ya habían cortado relaciones, que el proyecto de Polanco estaba detenido por problemas de permisos, que la mansión, las oficinas, la bodega y todas las propiedades estaban a nombre de la madre de Ricardo, que Ricardo no tenía nada propio, que la empresa era un cascarón vacío sostenido durante décadas por una anciana que todos subestimaron. Fernando escuchaba sin interrumpir, bebiendo su copa de vino tinto con sorbos pequeños y controlados. Cuando Valentina terminó, él dejó la copa sobre la mesa y se limpió los labios con la servilleta de tela. ¿Por qué me dices todo esto, Valentina? Porque soy práctica, Fernando. Ricardo se está hundiendo. Yo no me voy a hundir con él. Necesito opciones, y tú necesitas lo que yo tengo. ¿Qué tienes exactamente? Valentina abrió su bolso y sacó una memoria USB negra que colocó sobre la mesa junto al salero. Lista completa de clientes de Grupo Montero. Contratos vigentes con montos, plazos y condiciones. Nombres de los contactos en cada dependencia gubernamental que Montero usa para tramitar permisos. Y el expediente completo del proyecto Polanco. Planos, costos, márgenes proyectados. Y el nombre del inversionista privado que iba a poner el 30% del capital. Fernando miró la memoria USB como un cazador mira a una presa que acaba de caer en la trampa sola. ¿Sacaste todo esto de la oficina de Ricardo? De su computadora personal. La contraseña es el nombre de su perro de la infancia. No es exactamente un genio de la seguridad informática. Fernando tomó la memoria USB y la guardó en el bolsillo interior de su saco. ¿Qué quieres a cambio? 2 cosas. Primero, dinero. 500,000 pesos depositados en una cuenta que te voy a dar. Efectivo limpio, sin rastro. Segundo, quiero saber que tengo un lugar cuando todo esto se derrumbe. No me refiero necesariamente a un puesto en tu empresa. Me refiero a algo más amplio. Fernando la miró a los ojos con esa mezcla de admiración y cautela que los hombres como él reservan para las mujeres que consideran peligrosas y atractivas al mismo tiempo. Eres directa. Me gusta. No tengo tiempo para hacer otra cosa. Fernando sacó su teléfono, hizo una transferencia en ese momento y le mostró la pantalla a Valentina. 500,000 pesos. Cuenta confirmada. Hecho. Y respecto a lo segundo, creo que podemos encontrar un arreglo que nos beneficie a ambos. Salieron del restaurante por separado. Fernando primero con la memoria USB en el bolsillo y una sonrisa que no se le quitó en todo el trayecto de regreso a su oficina. Valentina después con 500,000 pesos en su cuenta y la tranquilidad de quien ya tiene un pie fuera del barco que se hunde. Lo que ninguno de los dos sabía era que en la mesa contigua del restaurante, separada apenas por un biombo de madera decorativa, una joven de 28 años con coleta castaña y blusa sencilla de algodón había escuchado cada palabra de la conversación. Sofía Montero Herrera no estaba ahí por casualidad. Estaba ahí porque doña Carmen, con la intuición de una mujer que había sobrevivido 8 décadas leyendo personas, le había dicho esa mañana: cuando una mujer como Valentina huele que el dinero se acaba, busca otro bolsillo. Quiero que la sigas, discretamente. Solo quiero saber con quién habla y qué dice. Sofía había seguido a Valentina desde la mansión del Pedregal hasta Pujol. Se había sentado en la mesa de al lado pidiendo solo un agua mineral y una ensalada. Y había grabado toda la conversación con su teléfono celular escondido dentro de un libro abierto sobre la mesa. Esa noche, en el departamento de la Condesa, Sofía reprodujo la grabación completa para Carmen. Las dos mujeres escucharon en silencio la voz de Valentina vendiendo los secretos de su propio esposo por 500,000 pesos y una promesa vaga. Cuando la grabación terminó, Carmen apagó el teléfono y se quedó mirando la pared durante un largo minuto. «Abuela, ¿qué hacemos con esto?», preguntó Sofía. «Nada. Todavía no». ¿Nada? Valentina acaba de traicionar a Ricardo. Le entregó toda la información de la empresa a su competidor directo. ¿Y no vamos a hacer nada? Carmen negó con la cabeza lentamente. Sofía, escúchame bien. En la vida, la información es como la dinamita. Si la usas demasiado pronto, destruyes todo sin control. Pero si la guardas y la colocas exactamente donde debe ir, en el momento exacto, entonces no solo destruye lo que tiene que destruir, sino que abre el camino para lo que tiene que construirse después. ¿Y cuándo es el momento exacto? Cuando Ricardo esté lo suficientemente hundido para que la verdad sobre Valentina no sea una humillación más, sino la humillación que le abra los ojos definitivamente. Todavía no está ahí. Todavía cree que puede salvar todo. Todavía cree que Valentina lo ama. Necesita caer un poco más.
Sofía guardó silencio, impresionada no por primera vez por la capacidad de su abuela para pensar 15 movimientos adelante mientras todos los demás apenas veían el tablero. Hay algo más, abuela. Fernando Delgado no es cualquier empresario. Tiene contratos con el gobierno federal. Tiene contactos en la industria que Montero nunca tuvo. Si usa la información que Valentina le dio, no solo le va a quitar clientes a Ricardo, le va a quitar todo el mercado. Lo sé. ¿Y eso no te preocupa? Carmen miró a su nieta con una ternura que contrastaba con la dureza de todo lo que estaban haciendo. Mi niña, Grupo Montero Construcciones es una empresa que yo ayudé a crear. La conozco como la palma de mi mano. Conozco cada cliente, cada contacto, cada rincón de esa industria. Fernando puede robar la información de Ricardo, pero no puede robar 40 años de relaciones que yo construí personalmente. Cuando llegue el momento, esas relaciones van a ser mucho más valiosas que cualquier lista de clientes en una memoria USB. Sofía asintió lentamente, empezando a comprender que su abuela no solo estaba vengándose de un hijo ingrato, estaba ejecutando un plan empresarial de una precisión que haría palidecer a cualquier consultor de McKinsey. Los días siguientes confirmaron los peores temores de Ricardo y las mejores predicciones de Carmen. Fernando Delgado trabajó rápido. Con la información de la memoria USB, contactó directamente a 3 de los clientes más grandes de Grupo Montero. Les ofreció precios 15% más bajos, plazos más cortos y la garantía de que su empresa tenía respaldo financiero sólido, algo que Montero ya no podía presumir. 2 de los 3 clientes aceptaron cambiar de proveedor en menos de una semana. El tercer cliente, un desarrollador inmobiliario llamado Don Héctor Villarreal, un hombre de 70 años que conocía a la familia Montero desde los tiempos de Don Aurelio, llamó a Ricardo personalmente. Mijo, me llamó un tal Fernando Delgado ofreciéndome servicios. Me dijo cosas de tu empresa que solo alguien de adentro podría saber. Montos, márgenes, condiciones. Todo. No me gustó. Quise avisarte. Ricardo sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. ¿Qué tipo de información, don Héctor? Todo, hijo. Como si tuviera tu expediente completo en la mano. Ricardo colgó y se quedó sentado en la oscuridad de su estudio durante 1 hora, repasando mentalmente quién podría haber filtrado esa información. Pensó en empleados descontentos, en Lorena, su asistente, en algún socio menor. Pensó en todos, menos en la persona que dormía a su lado cada noche. Esa noche, Ricardo notó que Valentina recibió una llamada que la hizo salir al jardín durante 15 minutos. Cuando regresó, él le preguntó quién era. Mi hermana, dijo Valentina sin mirarlo. Problemas con mi mamá, lo de siempre. Ricardo asintió y no preguntó más, porque todavía confiaba en ella. Porque todavía la amaba con esa ceguera selectiva de los hombres que confunden posesión con afecto y comodidad con lealtad. Y en la Condesa, doña Carmen cenaba una sopa de verduras que Sofía le había preparado, mientras revisaba en su computadora los movimientos bancarios de las propiedades en Houston. 9 departamentos, todos rentados, todos generando ingreso, todos a su nombre. Sofía, dijo Carmen sin levantar la vista de la pantalla. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la dinamita? Que hay que colocarla en el lugar exacto. Exacto. Pues Valentina acaba de colocar la suya sin saberlo. Y cuando explote, no va a destruir a Ricardo. Va a destruirse a sí misma. Carmen cerró la computadora, se terminó la sopa, y le pidió a Sofía que le acercara la fotografía vieja de Ricardo niño que tenía sobre el escritorio. La miró como cada noche antes de dormir. Y como cada noche, le susurró las mismas palabras al niño de la foto. Ya falta menos, hijo. Ya falta menos para que vuelvas a ser tú. La ruina pública. La noticia salió publicada un jueves a las 7 de la mañana en la sección de negocios del periódico Reforma, con un titular que Ricardo leyó 3 veces sin poder creerlo. Grupo Montero Construcciones al borde de la quiebra. Proveedores demandan pagos y bancos ejecutan garantías. El artículo era devastador. Citaba fuentes anónimas dentro del sector constructor que describían a Grupo Montero como una empresa sin respaldo financiero real, operando con créditos insostenibles y contratos inflados. Mencionaba la cancelación de la línea de crédito del Banco Nacional, la salida de proveedores clave, la paralización del proyecto Polanco, y rumores de que el fundador histórico de la empresa habría dejado una estructura financiera que su heredero no supo manejar. Ricardo sabía exactamente quién había filtrado esa información a la prensa. La misma persona que se la había filtrado a Fernando Delgado, pero todavía no sabía que esa persona era Valentina.
Su mente seguía buscando traidores entre sus empleados, entre sus socios, entre cualquier rostro que no fuera el de la mujer con la que compartía cama. El teléfono no paró de sonar en toda la mañana. Socios menores pidiendo explicaciones. El ingeniero Fuentes queriendo saber si habría nómina la próxima quincena. Lorena, su asistente, informándole que 2 empleados administrativos habían renunciado ese mismo día porque encontraron trabajo en otra constructora. Y la peor llamada de todas, el Banco Nacional notificando formalmente la ejecución de las garantías existentes, lo que significaba que la maquinaria pesada de Grupo Montero, 3 excavadoras, 2 grúas torre y 7 camiones de volteo, serían embargados en un plazo de 15 días. Ricardo salió de la oficina a las 11 de la mañana, manejó hasta la mansión y encontró algo que lo hizo detenerse en seco en el vestíbulo. Valentina estaba parada en la sala con 3 maletas Louis Vuitton alineadas junto a la puerta. Vestía un abrigo largo color camel, lentes de sol sobre la cabeza, y llevaba su pasaporte en la mano. Detrás de ella, a través del ventanal, se veía una camioneta negra estacionada en la entrada con el motor encendido. ¿Qué haces?, preguntó Ricardo con la voz plana de quien ya sabe la respuesta pero necesita escucharla. Valentina lo miró con una expresión que Ricardo no le conocía. No era culpa, no era tristeza. Era la cara de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando el momento de comunicarla. Me voy, Ricardo. ¿A dónde? A dónde pueda vivir como merezco. Ricardo dio un paso hacia ella. Valentina, estamos en una crisis. Es temporal. Voy a resolver esto. Solo necesito... tiempo. Lo interrumpió ella con una risa corta y seca. Ricardo, llevas un mes diciendo que necesitas tiempo. Cada día hay una noticia peor. Cada día pierdes algo más. No tienes dinero, no tienes empresa, no tienes casa, porque esta casa ni siquiera es tuya. ¿Qué exactamente vas a resolver? Somos esposos, Valentina. Se supone que estamos juntos en lo bueno y en lo malo. Valentina se quitó el anillo de diamantes del dedo anular. Lo puso sobre la mesa de la entrada con un clic metálico que resonó en el silencio del vestíbulo, y lo miró directamente a los ojos. Yo me casé contigo en lo bueno, Ricardo. En lo malo te toca solo, y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que la humillación fuera completa, la puerta principal se abrió y Fernando Delgado entró a la mansión como si fuera su propia casa. Traje impecable, sonrisa confiada y la desfachatez de un hombre que sabe que ha ganado. Ricardo, dijo Fernando con un tono que pretendía ser cordial pero que era pura provocación. Lamento la situación, de verdad, pero vine a recoger a Valentina. Espero que lo entiendas. Ricardo se quedó inmóvil. Su cerebro procesaba la escena como si fuera una película que le estuviera pasando a otra persona. Su esposa. Su competidor. En su propia sala. Las maletas ya empacadas. El coche esperando afuera. Todo planeado. Todo decidido sin él. ¿Desde cuándo? Fue lo único que pudo decir, y la pregunta salió con la voz de un hombre que ya estaba roto por dentro. Valentina tomó sus maletas y caminó hacia la puerta sin responder. Fernando le puso la mano en la espalda baja para guiarla hacia la camioneta. En el último momento, Valentina se detuvo en el umbral y giró la cabeza. Desde que dejaste de ser útil, Ricardo. ¿Eso es desde cuándo? La camioneta negra se alejó por el camino de grava de la entrada, y Ricardo se quedó parado en el vestíbulo de una mansión que no era suya, mirando el anillo de diamantes sobre la mesa, rodeado de muebles italianos que Valentina había comprado con su dinero. En una casa que su madre podía reclamar en cualquier momento, sin esposa, sin empresa, sin crédito, sin proveedores, sin empleados leales y sin la menor idea de cómo había llegado a ese punto. Se dejó caer en el sillón de la sala y lloró. No como lloran los hombres fuertes en las películas, con una lágrima discreta y la mandíbula apretada. Lloró como lloran los hombres que por fin se quiebran de verdad. Con sollozos, con mocos, con el cuerpo doblado hacia adelante y las manos cubriéndole la cara, como si pudiera esconderse de su propia vida. Lloró durante 1 hora. Y cuando dejó de llorar, levantó la vista y vio el retrato de don Aurelio que seguía colgado en la pared del vestíbulo. Su padre lo miraba desde la pintura con esos ojos tranquilos que siempre parecían saberlo todo. Y Ricardo recordó algo que su padre le dijo una vez, hacía muchos años, cuando Ricardo tenía 14 y se quejó de que su madre lo controlaba demasiado. Tu madre no te controla, hijo, te protege, y el día que dejes de valorar esa protección, vas a descubrir lo que se siente estar solo de verdad. Ricardo miró el retrato durante un largo rato. Tenías razón, papá, susurró. Tenías toda la razón. Esa noche la mansión se quedó a oscuras por primera vez.
Ricardo no encendió las luces. No cenó, no se cambió de ropa. Se quedó sentado en el estudio de su padre, mirando las escrituras esparcidas que confirmaban que nada era suyo, escuchando el silencio de una casa enorme que de pronto se sentía como una tumba. A las 10 de la noche sonó su teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Montero, soy el administrador del fideicomiso del Pedregal. Le informo que la señora Carmen Montero de la Torre ha iniciado el proceso legal de revocación del fideicomiso sobre la propiedad ubicada en calle de las Flores 847, Pedregal de San Ángel. Tiene usted un plazo de 60 días para desalojar el inmueble. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Ricardo leyó el mensaje 3 veces. Luego apagó el teléfono, se sirvió el último trago de whisky que quedaba en la botella y lo bebió de un solo golpe. La mansión ya no era suya. La empresa ya no era suya. La esposa ya no era suya. Lo único que le quedaba era un apellido que cada día pesaba menos y un orgullo que ya no servía para nada. Y en la Condesa, doña Carmen recibió la confirmación del administrador de que la notificación había sido entregada. Cerró su teléfono, miró a Sofía, y por primera vez en semanas, su rostro no mostraba satisfacción ni triunfo, mostraba algo más complejo, algo que solo las madres conocen. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Sofía al notar el cambio. No, mi niña. No estoy bien. Porque destruir a tu propio hijo, aunque sea necesario, aunque sea justo, aunque sea la única manera de salvarlo, duele más que cualquier cosa que él me haya hecho a mí. Carmen se llevó la mano al pecho, cerró los ojos y respiró profundo. Pero todavía no terminamos. La parte más difícil viene ahora. ¿Cuál es la parte más difícil? Esperar a que toque fondo, porque solo desde el fondo se puede empezar a subir. El hijo toca fondo. El cuarto medía 4 metros por 3. Tenía una cama individual con un colchón que se hundía en el centro, una mesa de madera rayada con una silla de plástico, un baño diminuto con regadera que solo daba agua fría por las mañanas y una ventana que daba a un callejón donde los perros ladraban toda la noche. El piso era de loseta vieja, color indefinido entre gris y café, con grietas que recorrían la superficie como las arrugas de una cara cansada. El techo tenía una mancha de humedad en la esquina que crecía un poco cada vez que llovía. Y el foco del centro, desnudo, sin lámpara ni pantalla, daba una luz amarillenta que hacía que todo se viera más triste de lo que ya era. Ese cuarto, en una vecindad de la colonia Doctores, a 20 minutos del Pedregal pero a un universo de distancia, era lo único que Ricardo Montero podía pagar con los 83,000 pesos que le quedaban en su cuenta personal después de que el banco congeló los activos de la empresa. Valentina vació la cuenta conjunta y el fideicomiso le quitó la mansión. Ricardo llevaba 3 semanas viviendo ahí, 3 semanas sin traje, 3 semanas sin zapatos italianos, 3 semanas sin chofer, sin chef privado, sin Valentina, sin whisky importado, sin el aroma del jardín del Pedregal, sin la vista de la fuente desde la ventana de su estudio. 3 semanas usando la misma ropa que había empacado deprisa el día que tuvo que abandonar la mansión. 2 pantalones, 4 camisas, un par de tenis que Valentina le había regalado irónicamente para hacer ejercicio y que él nunca usó, y una chamarra ligera que no servía de nada cuando la temperatura bajaba por las noches. Había vendido el BMW, el reloj de 40,000 pesos, los gemelos de oro que fueron de su padre. Todo para poder comer y pagar la renta de ese cuarto durante un par de meses mientras buscaba trabajo. Buscar trabajo. Ricardo Montero buscando trabajo. La idea le habría parecido un chiste absurdo hacía apenas 2 meses, pero ahora era su realidad diaria. Se levantaba a las 7, se bañaba con agua fría, se ponía la camisa menos arrugada y salía a tocar puertas. Constructoras, inmobiliarias, despachos de arquitectura, empresas de ingeniería. Cualquier lugar donde su experiencia pudiera servir para algo. Pero nadie lo contrataba. No porque no tuviera conocimientos. Los tenía. Había dirigido una empresa constructora durante 3 años y antes de eso había trabajado al lado de su padre durante 6. Conocía el negocio. Sabía leer planos, negociar con proveedores, supervisar obras. El problema era su nombre. Montero ya no abría puertas, las cerraba. La noticia de la quiebra de Grupo Montero había corrido por toda la industria como gasolina sobre fuego. Todos sabían. Todos comentaban. Y nadie quería contratar al tipo que hundió la empresa que su padre tardó 40 años en construir. Lo siento, Ricardo, le dijo el director de Construcciones Peña después de una entrevista de 15 minutos que se sintió como un interrogatorio.
Tu perfil es interesante, pero en este momento no podemos asociar nuestra marca con la situación que se hizo pública. Espero que lo entiendas. Lo entendía. Claro que lo entendía. Lo que no entendía era cómo revertirlo. Una tarde, después de otra entrevista fallida en una constructora de Tlalnepantla, Ricardo caminaba por la Alameda Central porque no tenía dinero para el metro y ya se había acostumbrado a caminar largas distancias. Se sentó en una banca frente a la fuente, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida, viendo pasar a familias con niños, parejas de ancianos tomados de la mano, vendedores ambulantes empujando carritos de elotes, y la vida normal de una ciudad que seguía funcionando perfectamente sin él. Y en ese momento, sentado en esa banca, con los zapatos gastados y el estómago medio vacío, Ricardo hizo algo que no había hecho desde que tenía 10 años. Pensó en su madre. No en la madre como obstáculo, no en la madre como carga, no en la madre como la vieja que estorbaba en la mansión. Pensó en su madre como lo que era. Una mujer que lo crió sola durante los viajes largos de su padre. Que le preparaba chocolate caliente cuando llovía. Que se sentaba junto a su cama cuando estaba enfermo. Que lo abrazaba cuando tenía miedo. Que le revisaba la tarea de matemáticas con una paciencia infinita. Y que nunca, en 80 años de vida, le había pedido nada a cambio. Y él la sacó en silla de ruedas de su propia casa. Ricardo se cubrió la cara con las manos y apretó los dientes para no llorar en público. Pero las lágrimas salieron de todas formas, silenciosas, calientes, resbalando entre sus dedos y cayendo sobre los jeans que ya tenían las rodillas desgastadas. ¿Estás bien, amigo? Ricardo levantó la vista. Una mujer joven con coleta castaña y una mochila gastada estaba parada frente a él, mirándolo con una mezcla de preocupación y algo que él no pudo identificar de inmediato. ¿Sofía?, dijo Ricardo entrecerrando los ojos, porque hacía años que no veía a su sobrina y casi no la reconocía. Hola, Ricardo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Sofía se sentó a su lado en la banca sin pedir permiso. Te he estado buscando. Fui al Pedregal pero la casa está vacía. Fui a las oficinas de Montero pero están cerradas. Pregunté a Rosalía y ella me dijo que habías vendido el coche y que creía que estabas viviendo por la colonia Doctores. Llevo 3 días recorriendo la zona. ¿Por qué me buscas? Porque alguien tiene que decirte la verdad. Y porque mi abuela no vaya a hacerlo todavía. Ella quiere que toques fondo antes de hablar contigo. Pero yo creo que ya tocaste fondo, Ricardo. Mírate. Ricardo se miró a sí mismo. La camisa arrugada. Los tenis sucios. Las manos sin reloj. La barba de una semana. El cuerpo más delgado porque había bajado 8 kilos comiendo tortas de tamal y café de olla del puesto de la esquina. ¡Qué verdad, Sofía! Sofía respiró hondo como alguien que está a punto de soltar una carga que ha llevado demasiado tiempo. La verdad sobre mi abuela, sobre tu mamá, sobre quién sostuvo todo durante todos estos años. Y entonces Sofía le contó todo. Desde el principio, le contó que Carmen y don Aurelio habían construido juntos un imperio inmobiliario en Estados Unidos durante 40 años, que Carmen era la mente financiera detrás de cada inversión, que las propiedades en Houston, Miami y San Diego generaban millones de dólares al año, que todo estaba a nombre de Carmen porque Aurelio confiaba más en ella que en cualquier banco, que los avales que sostenían los créditos de Grupo Montero siempre fueron firmados por Carmen cada 6 meses, en silencio, sin que Ricardo lo supiera, porque Aurelio le pidió que protegiera a su hijo sin que él se diera cuenta. Le contó que Carmen pagaba las facturas más grandes de la mansión a través de cuentas que Ricardo nunca vio. El mantenimiento de los jardines, el seguro de la propiedad, los impuestos prediales, la nómina de Rosalía y del personal de servicio. Todo salía de las cuentas de Carmen. Le contó que cuando Ricardo empezó a manejar la empresa solo, después de la muerte de Aurelio, los números nunca cuadraron porque Ricardo gastaba más de lo que la empresa generaba, y que cada vez que había un faltante, Carmen lo cubría con una transferencia discreta que Montalvo ejecutaba como si fuera un movimiento contable interno. Tu mamá te sostuvo durante 3 años sin que lo supieras, Ricardo. Cada contrato que ganaste, cada nómina que pagaste, cada proyecto que terminaste, fue posible porque ella estaba detrás, y tú la echaste de su casa llamándola vieja inútil. Ricardo escuchó todo sin interrumpir, sin defenderse, sin buscar excusas. Cada palabra de Sofía caía sobre él como un martillo sobre un clavo, hundiéndolo más profundo en la vergüenza, pero también, extrañamente, acercándolo a algo que llevaba años sin sentir. Claridad. ¿Cuánto tiene mi madre?, preguntó con la voz ronca. 15 millones de dólares. En activos líquidos, propiedades e inversiones. Todo legal. Todo a su nombre. Ricardo soltó una risa amarga que sonó más a quejido que a risa. 15 millones de dólares.
y yo le ofrecí mandarle un poco de dinero cada mes cuando la eché. Le ofrecí migajas a la mujer más rica que conozco. La mujer más rica y la más paciente, Ricardo. Porque cualquier otra persona te habría destruido el mismo día. Ella esperó. Te dio tiempo para que cayeras solo, para que entendieras. ¿Y Valentina? ¿Mi madre sabe lo de Valentina y Fernando? Sofía lo miró directamente a los ojos. Lo supo antes que tú. Yo seguí a Valentina al restaurante donde se encontró con Fernando. Grabé toda la conversación. Tu madre tiene la grabación completa. Valentina le vendió toda la información de tu empresa a Fernando por 500,000 pesos. Cada cliente que perdiste, cada contrato que se fue a la competencia, fue porque tu esposa se lo entregó en una memoria USB a cambio de dinero y de un boleto de salida. Ricardo cerró los ojos. Ya no quedaba nada que pudiera sorprenderlo. Ya no quedaba orgullo que proteger. Ya no quedaba máscara que sostener. El hombre que había sido Ricardo Montero, el empresario arrogante, el hijo desagradecido, el esposo ciego, estaba sentado en una banca de la Alameda Central con los bolsillos vacíos y el alma al descubierto. ¿Mi mamá me odia, Sofía? Sofía puso su mano sobre la de Ricardo. Era la primera vez que alguien lo tocaba con amabilidad en semanas. No, Ricardo. Tu mamá te ama más que a su propia vida. Por eso te destruyó. Porque la única manera de salvarte era quitarte todo lo que te estaba convirtiendo en alguien que no eras. El dinero, el poder, Valentina, la mansión. Todo eso te estaba pudriendo por dentro, y tu mamá lo sabía. Lo vio desde el primer día. Ricardo apretó la mano de Sofía y bajó la cabeza. ¿Puedo verla? Todavía no. Pero pronto. Cuando estés listo. ¿Cómo voy a saber cuándo estoy listo? Sofía se levantó de la banca y se colgó la mochila al hombro. Lo vas a saber, Ricardo. Confía en mí. Lo vas a saber. Se alejó caminando por la Alameda, dejando a Ricardo solo en la banca con el peso de la verdad sobre los hombros, y por primera vez en su vida, la sensación extraña de que ese peso, en lugar de hundirlo, lo estaba liberando. La confrontación, Ricardo tardó 5 días en encontrar el departamento de su madre. Sofía no le había dado la dirección. Le había dicho que todavía no era el momento. Pero Ricardo ya no podía esperar. La verdad que Sofía le reveló en la Alameda lo había partido en dos. Una mitad que sentía vergüenza y otra mitad que sentía una urgencia desesperada por pararse frente a su madre y decirle algo, cualquier cosa, aunque no supiera exactamente qué. Encontró la dirección a través de Rosalía, que seguía en contacto con Carmen y que, después de mucha insistencia, accedió a darle la calle y el número, pero no sin antes mirarlo fijamente y decirle con esa honestidad brutal que solo tienen las personas que te han visto crecer. Si va usted a hacerle más daño a su madre, no le doy nada, joven Ricardo. Esa señora ya sufrió bastante por culpa suya. Ricardo le prometió que no iba a hacerle daño. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando hizo una promesa, la sintió de verdad. Llegó al edificio de la Colonia Condesa un martes a las 10 de la mañana. La fachada de cantera rosa le pareció modesta comparada con la mansión del Pedregal, pero había algo en ese edificio que la mansión nunca tuvo. Calidez. Las ventanas con macetas de flores. El portero que lo saludó con desconfianza pero con respeto. El elevador pequeño que olía a cera y a café recién hecho. Todo se sentía como un hogar, no como una exhibición. Tocó el timbre del departamento del tercer piso. Escuchó el ruido de una silla de ruedas acercándose. La puerta se abrió. Carmen lo miró desde abajo, desde su silla, con esos ojos oscuros que Ricardo recordaba de toda su vida, pero que ahora veía como si fuera la primera vez. Eran los mismos ojos, pero él ya no era el mismo hijo. «Mamá», dijo Ricardo y la palabra le salió quebrada, como un vaso que cae al piso y se rompe en cámara lenta. Carmen no dijo nada durante varios segundos. Lo observó de arriba abajo. La barba descuidada, la ropa gastada, los ojos hundidos, las manos que temblaban ligeramente a los costados. El hijo que ella sacó de su vientre 32 años atrás estaba parado en su puerta con la apariencia de un hombre que ha perdido todo y la expresión de un niño que busca a su madre en medio de una tormenta. «Pasa», dijo Carmen finalmente, y rodó su silla hacia atrás para dejarlo entrar. El departamento era luminoso, ordenado, con muebles sencillos pero de buen gusto. Había un escritorio junto a la ventana con carpetas de colores perfectamente organizadas, un sillón de cuero, una mesa de comedor para 4 personas, y en la pared,
Junto a la ventana, una fotografía enmarcada que Ricardo reconoció al instante. Él, con 5 años, usando un casco de construcción de juguete, abrazando las piernas de su madre joven. Ricardo se quedó mirando la foto con los ojos húmedos. «Todavía la tienes», susurró. «Nunca la solté», dijo Carmen. «Ni la foto ni al niño», aunque el niño hizo todo lo posible para que lo soltara. Ricardo se sentó en la silla frente al escritorio como un empleado frente al director. No por obligación, sino porque sentía que esa posición era la que le correspondía. Carmen rodó su silla hasta quedar frente a él, a menos de 1 metro de distancia, y lo miró con la misma calma devastadora que tenía el día que se fue en el taxi. «Dime lo que viniste a decir, Ricardo». Ricardo abrió la boca, la cerró, respiró, tragó saliva, y empezó. «Vine a pedirte perdón, mamá. Sé que no lo merezco. Sé que lo que hice no tiene nombre. Te saqué de tu casa. De la casa que tú compraste. Te traté como si fueras un mueble viejo. Te insulté delante de los empleados, delante de Valentina, delante del retrato de papá. No te defendí cuando ella te faltó al respeto. No te llamé ni una sola vez después de que te fuiste. Y cuando me ofrecía mandarte dinero, ni siquiera tuve la decencia de darme cuenta de lo ridículo que era ofrecerle migajas a mi propia madre». Carmen lo escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre su regazo y la espalda recta en la silla de ruedas. Ricardo continuó. «Sofía me contó todo. Los avales, las cuentas, las propiedades, los 15 millones. Todo lo que tú y papá construyeron sin que yo lo supiera. Cada peso que pagaste en silencio. Cada deuda que cubriste. Cada vez que la empresa sobrevivió fue porque tú estabas detrás. Y yo ni siquiera lo sabía. No porque fuera un secreto, sino porque nunca me molesté en preguntar. Nunca me interesé. Nunca te vi como lo que eres». «¿Y qué soy, Ricardo?» Ricardo la miró a los ojos por primera vez desde que entró al departamento. «Eres la mujer más fuerte, más inteligente y más valiente que he conocido en mi vida. Y yo fui tan estúpido, tan ciego, tan arrogante, que pensé que eras una carga». Carmen no lloró. Su expresión no cambió. Pero sus manos apretaron ligeramente los descansabrazos de la silla, y Ricardo supo que sus palabras habían llegado, aunque ella no lo demostrara. «¿Terminaste?», preguntó Carmen. «No. Hay algo más. Sé lo de Valentina. Sé que vendió la información de la empresa a Fernando Delgado. Sé que Sofía la siguió y grabó todo. Y sé que tú lo supiste desde el principio y no me dijiste nada porque querías que yo cayera lo suficiente para entender. Y tenías razón. Si me lo hubieras dicho en ese momento, yo habría culpado a Valentina, habría buscado otro negocio, habría seguido siendo el mismo imbécil que era. Necesitaba perderlo todo para darme cuenta de que nunca tuve nada que fuera realmente mío, ni el dinero, ni la empresa, ni la casa, ni siquiera mi esposa». Carmen asintió lentamente. «¿Y ahora qué tienes, Ricardo?» «Nada. Un cuarto en la colonia Doctores, 83,000 pesos, ropa para una semana. Y la vergüenza más grande que he sentido en mi vida». Carmen se quedó mirándolo un largo rato. El silencio entre los dos era denso, pesado, cargado con 32 años de historia, de amor, de errores, de orgullo, de distancia y de dolor. Era el tipo de silencio que solo existe entre una madre y un hijo, cuando ambos saben que la relación ha llegado a un punto donde las palabras ordinarias ya no sirven. Finalmente Carmen habló. «Ricardo, voy a decirte algo y quiero que lo escuches bien, porque no lo voy a repetir. Lo que hiciste me rompió el corazón. No el día que me echaste. Ese día ya lo esperaba. Valentina llevaba meses trabajándote para que me sacaras. Lo que me rompió el corazón fue mucho antes. Fue el día que dejaste de verme. El día que empezaste a tratarme como un estorbo. El día que dejaste de preguntarme cómo estaba, cómo dormí, si necesitaba algo. El día que tu padre murió, yo perdí a mi esposo. Pero cuando tú dejaste de verme, perdí a mi hijo. Y perder a un hijo que está vivo es peor que perder a un esposo que se fue, porque el esposo no tuvo opción. Tú sí». Ricardo bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre sus manos abiertas. «Mamá, por favor, perdóname». Carmen extendió la mano y le levantó la barbilla con suavidad, obligándolo a mirarla. «El perdón no se pide, hijo. Se merece, y todavía no lo mereces. Pero te voy a dar la oportunidad de merecerlo.
Ricardo la miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Cómo? Carmen rodó su silla hasta el escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta que le entregó. Hace 6 meses, antes de que todo esto pasara, fundé una asociación civil. Se llama Fundación Dignidad. Es un refugio para personas de la tercera edad que han sido abandonadas por sus familias, ancianos que sus hijos echaron de sus casas, abuelos que nadie quiso cuidar. Gente como yo, Ricardo. Gente que fue tratada como basura por las personas que más amaban en el mundo. Ricardo abrió la carpeta. Fotos del refugio. Un edificio sencillo pero limpio en la colonia del Valle. 32 camas. Un comedor. Una sala de actividades. Un jardín pequeño con bancas y árboles. Quiero que trabajes ahí, dijo Carmen. 6 meses, sin sueldo, sin título, sin oficina bonita. Vas a servir comida, vas a limpiar pisos, vas a bañar ancianos, vas a sentarte con ellos y escuchar sus historias. Vas a saber lo que se siente ser viejo, estar solo y que nadie te voltee a ver. Y si después de 6 meses sigues queriendo mi perdón, entonces hablaremos. Ricardo miró la carpeta, miró a su madre, y por primera vez desde que era niño no buscó una negociación, no buscó un atajo, no buscó una manera de hacer menos esfuerzo. Acepto, dijo. Empiezo mañana. Carmen asintió. No sonrió. No lo abrazó, pero sus ojos brillaron con algo que Ricardo reconoció. Aunque no lo hubiera visto en mucho tiempo. Era esperanza. La esperanza frágil y temerosa de una madre que quiere creer que su hijo todavía puede cambiar. Mañana a las 7 de la mañana, dijo Carmen. La directora se llama Teresa. Ella te va a asignar tareas. No le digas quién eres. No le digas quién soy yo. Ahí eres solo Ricardo, un voluntario. Nada más. Ricardo se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir se detuvo. Mamá. Dime. Gracias, por no rendirte conmigo. Carmen lo miró desde su silla de ruedas, con los ojos secos pero con el pecho lleno de una emoción que solo las madres entienden. Las madres no nos rendimos, hijo. Eso es lo que nos hace peligrosas. Ricardo salió del departamento y bajó las escaleras caminando lentamente, como un hombre que sabe que acaba de recibir algo invaluable. Una segunda oportunidad. La prueba Ricardo llegó a la Fundación Dignidad a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes de lo que su madre le había indicado. El edificio era una construcción de 2 pisos pintada de color amarillo claro con las ventanas bordeadas de blanco, un portón de metal verde que chirriaba al abrirse, y un letrero discreto sobre la entrada que decía, Fundación Dignidad, porque envejecer no es un delito. La directora, Teresa Villalobos, una mujer de 58 años con cabello corto teñido de rojo, lentes gruesos, y una energía que contrastaba con la tranquilidad del lugar, lo recibió en la puerta con un delantal en la mano. ¿Tú eres Ricardo? Me dijeron que venías. Ponte esto. Hoy empezamos con el desayuno. Somos 32 residentes, 6 voluntarios contándote a ti, y una sola cocina. ¿Sabes cocinar? No mucho. Perfecto, vas a aprender. La cocina es por aquí. No le preguntó su apellido. No le preguntó de dónde venía. No le preguntó por qué estaba ahí. Teresa había dirigido la fundación durante 12 años y había visto llegar a todo tipo de voluntarios, estudiantes cumpliendo servicio social, señoras de sociedad buscando sentirse bien consigo mismas y hombres rotos que necesitaban un lugar donde reconstruirse. Ricardo, por su ropa gastada, sus manos que no conocían el trabajo manual y sus ojos que cargaban el peso de algo reciente y doloroso, claramente pertenecía al tercer grupo. El primer día fue brutal. Ricardo sirvió desayuno a 32 ancianos sentados en mesas de plástico cubiertas con manteles de tela floreada. Huevos revueltos, frijoles, tortillas, café con leche y pan dulce. Cada plato tenía que servirse caliente, en la porción correcta y con una sonrisa, porque Teresa insistía en que la comida sin afecto no alimenta. Ricardo sirvió, recogió platos, lavó trastes, barrió el comedor y trapeó el piso de la cocina. Sus manos, acostumbradas a sostener copas de whisky y firmar contratos, terminaron rojas y adoloridas por el jabón y el agua caliente. Después del desayuno vino lo más difícil, el aseo de los residentes. Teresa lo asignó a ayudar a don Emilio, un hombre de 87 años, ex contador, que había sido abandonado por sus 3 hijos hacía 4 años y que ya casi no podía caminar solo. Don Emilio tenía las manos temblorosas, la piel delgada como papel, y una dignidad silenciosa que se notaba en la forma en que se sentaba derecho aunque le costara trabajo, y en la forma en que decía gracias, cada vez que alguien hacía algo por él, por pequeño que fuera. Ricardo lo ayudó a bañarse,
Le sostuvo el brazo mientras caminaba al baño. Le acercó la toalla. Le abotonó la camisa porque los dedos de don Emilio ya no tenían la fuerza para hacerlo solos. Y mientras lo hacía, don Emilio le contó su historia con la naturalidad de quien ya la ha contado muchas veces y ya no le duele tanto. Yo les di todo, muchacho. A mis 3 hijos les pagué la universidad. Les compré sus primeros coches, les ayudé con el enganche de sus casas. Trabajé 50 años como contador en una empresa de textiles. Nunca gané millones, pero nunca les faltó nada. Y un día, cuando me jubilé y empecé a necesitar ayuda porque las piernas ya no me respondían, me dijeron que no podían hacerse cargo, que tenían sus propias familias, que yo entendiera. Me entendieron a la calle y aquí llegué. Ricardo no dijo nada, solo escuchó. Y mientras abotonaba la camisa de don Emilio, sintió algo que no había sentido en la mansión del Pedregal, ni en las oficinas de Santa Fe, ni en ningún restaurante caro de la ciudad. Sentía que estaba haciendo algo útil, algo real, algo que importaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Ricardo se transformó sin darse cuenta. Al primer mes ya sabía cocinar arroz, frijoles y sopa de verduras para 30 personas. Conocía los nombres de los 32 residentes, sus historias, sus manías, sus canciones favoritas. Sabía que doña Lupe necesitaba su café sin azúcar porque era diabética, que don Porfirio quería que le leyeran el periódico en voz alta porque ya no veía bien, que doña Margarita lloraba todas las noches porque extrañaba a su gato que se quedó en la casa de la que la sacaron, que don Jesús, ex mecánico de 91 años, era el mejor jugador de dominó de la fundación y hacía trampa sin que nadie se diera cuenta. Al tercer mes, Ricardo ya no pensaba en la mansión, no pensaba en el BMW, no pensaba en Valentina, no pensaba en los trajes italianos ni en los restaurantes caros, pensaba en si don Emilio había tomado su medicina de la presión, pensaba en si la estufa de la cocina necesitaba reparación. Pensaba en si podía conseguir cobijas extra para el invierno, porque los residentes del segundo piso pasaban frío por las noches. Al quinto mes, Ricardo había aprendido a cambiar pañales de adulto, a curar úlceras por presión, a administrar medicamentos con horarios exactos, a calmar a una anciana con demencia que se despertaba a las 3 de la mañana gritando el nombre de un hijo que nunca venía a visitarla, y a sentarse en silencio junto a alguien que no necesitaba palabras sino compañía. Teresa lo observaba desde lejos con una sonrisa que no le mostraba a él. Veía lo que Carmen esperaba que pasara. El hombre arrogante se estaba deshaciendo capa por capa, y debajo de la arrogancia, debajo del orgullo, debajo del traje y del apellido, había un ser humano decente que solo necesitaba que le quitaran todo lo superfluo para aparecer. Y entonces, al inicio del sexto mes, Valentina apareció. Ricardo estaba en el jardín de la fundación, podando los rosales que don Porfirio le había enseñado a cuidar, cuando escuchó el chirrido del portón y levantó la vista. Valentina estaba parada en la entrada, pero no era la Valentina que él recordaba. El abrigo camel había sido reemplazado por una chamarra común, los tacones rojos por unas botas gastadas. El cabello rubio, que siempre llevaba perfecto, estaba recogido en un chongo descuidado. Y los ojos color miel, que antes brillaban con confianza calculada, ahora tenían la opacidad de alguien que ha descubierto que la vida no siempre acepta devoluciones. «Ricardo», dijo ella desde la puerta con una voz que intentaba sonar dulce pero que temblaba por los bordes. «Te estuve buscando». Ricardo dejó las tijeras de podar sobre la banca y se limpió las manos en el delantal. «¿Qué haces aquí, Valentina?» «Fernando me dejó. Hace 3 semanas. Me sacó de su departamento. Canceló mi tarjeta. Me dijo que ya no me necesitaba. Usó toda la información que le di sobre Montero, ganó los contratos que quería y después me tiró como si fuera basura». Ricardo la escuchó sin sorpresa. Carmen lo había predicho con precisión milimétrica. Las mujeres como Valentina buscan otro bolsillo, y los hombres como Fernando usan a las mujeres como Valentina y después las desechan. «Lo siento, Valentina. De verdad». «Ricardo, yo cometí errores. Lo sé, pero tú y yo somos esposos. Todavía estamos casados legalmente. Podemos empezar de nuevo. Yo cambié. Te lo juro. Podemos...» «No, Valentina». La palabra salió firme, sin rabia, sin rencor, sin la necesidad de vengarse. Solo con claridad. «¿No? Ricardo, no tienes nada. Estás en un asilo podando rosales. ¿Qué opciones tienes?» «Más opciones de las que tuve cuando estaba contigo». Valentina dio un paso adelante, intentando acercarse, pero Ricardo levantó la mano con calma. «Valentina,
Tú vendiste la información de mi empresa a Fernando por 500,000 pesos. Le diste todo en una memoria USB. Te sentaste en Pujol y negociaste la destrucción de mi negocio mientras yo en la casa intentaba salvar lo que quedaba. Eso no fue un error. Fue una decisión. Y yo también estoy tomando una decisión ahora. Mi decisión es que no quiero volver contigo. No por venganza, sino porque por primera vez en mi vida sé quién soy sin ti. Y resulta que soy mucho mejor persona. Valentina se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero Ricardo ya conocía esas lágrimas. Las había visto cada vez que ella quería algo que él no le daba. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de manipulación. Y ya no funcionaban. «Te vas a arrepentir, Ricardo», dijo ella con la voz endurecida, dejando caer la máscara por completo. «Es posible. Pero prefiero arrepentirme solo que arrepentirme contigo». Valentina giró sobre sus talones y salió por el portón sin mirar atrás. El chirrido del metal se cerró detrás de ella como el punto final de un capítulo que debió haber terminado mucho antes. Ricardo se quedó parado en el jardín, con el delantal puesto, las manos sucias de tierra y una paz en el pecho que no había sentido en años. Don Porfirio, que había observado toda la escena desde la ventana del segundo piso, le gritó con su voz ronca de 90 años. «Bien hecho, muchacho. A esa ni con rosales la endulzas». Ricardo soltó una carcajada. La primera carcajada genuina en meses, y siguió podando los rosales como si nada hubiera pasado, porque en realidad, lo más importante que había pasado no era la visita de Valentina. Lo más importante era que por primera vez, Ricardo Montero había elegido bien. Esa noche, Teresa llamó a Carmen. «Tu hijo ya está listo, Carmen». «¿Cómo lo sabes?» «Porque hoy rechazó a la mujer que lo destruyó, y lo hizo sin odio. Eso solo lo hace alguien que ya se encontró a sí mismo». Carmen colgó el teléfono y miró la foto del niño con el casco de construcción. «Mañana, mi niño. Mañana nos vemos». La herencia verdadera. La reunión fue en el departamento de la Condesa, un sábado a las 10 de la mañana. Carmen había pedido que estuvieran presentes solo 4 personas. Ella, Ricardo, Sofía y el licenciado Montalvo. Nadie más. Ni testigos, ni notarios, ni cámaras. Solo familia y el hombre que había sido testigo legal de todo durante 40 años. Ricardo llegó puntual. Vestía una camisa blanca limpia que Teresa le había regalado la noche anterior cuando él le dijo que iba a ver a su madre. Los jeans estaban limpios, pero seguían siendo los mismos que usaba desde hacía meses. Los tenis blancos estaban gastados pero lavados con cuidado. Se había afeitado por primera vez en semanas y se había cortado el cabello él mismo, con unas tijeras del baño de la fundación, logrando un resultado irregular pero presentable. No se veía como un empresario, se veía como un hombre común, y por alguna razón eso le parecía mejor. Sofía le abrió la puerta con una sonrisa cálida. Montalvo estaba sentado en el sillón de cuero con su portafolio sobre las rodillas, tan impecable como siempre, con su traje gris y sus anteojos dorados. Y Carmen esperaba junto a la ventana, en su silla de ruedas, con la luz de la mañana cayendo sobre su cabello blanco como una corona discreta. «Siéntate, hijo», dijo Carmen señalando la silla frente a ella. Ricardo se sentó. Sofía se colocó de pie junto a la ventana. Montalvo abrió su portafolios y sacó una serie de documentos que colocó ordenadamente sobre la mesa. «Ricardo», empezó Carmen con su voz firme de siempre, esa voz que él finalmente había aprendido a respetar. «Han pasado 6 meses. Teresa me ha informado cada semana sobre tu trabajo en la fundación. Me dijo que no faltaste ni un solo día, que aprendiste a cocinar para 30 personas, que cuidaste a don Emilio hasta que se recuperó de su neumonía, que reparaste la tubería del segundo piso con tus propias manos, que te sentaste con doña Margarita cada noche hasta que dejó de llorar, y que cuando Valentina vino a buscarte, la rechazaste sin odio y sin venganza». Ricardo asintió sin decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que ese momento no era para él. Era de su madre. «También me dijo algo más», continuó Carmen. «Me dijo que los residentes te quieren, que don Porfirio te llama el muchacho, que doña Lupe te guarda galletas de su ración del desayuno, que don Jesús te enseñó a jugar dominó y que haces trampa igual que él, y que cuando les preguntan quién eres, tú les dices: «Soy Ricardo, solo Ricardo». Carmen hizo una pausa. Sus ojos brillaban pero no lloraba. Carmen Montero no lloraba frente a nadie. Eso Ricardo lo sabía de toda la vida.
Ese Ricardo, dijo Carmen señalándolo con el dedo. Ese que sirve comida, que limpia pisos, que cuida ancianos y que no necesita un apellido para sentirse valioso, ese es el hijo que yo crié. Ese es el hijo que tu padre quería que fueras, y ese es el hijo al que estoy dispuesta a perdonar. Ricardo sintió que algo dentro de su pecho se abría, como una puerta que llevaba años cerrada con llave y que finalmente alguien abría desde adentro. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza ni de derrota. Eran lágrimas de alivio, el alivio gigantesco de un hijo que recupera a su madre. Gracias, mamá, dijo con la voz rota. Gracias por no rendirte. Gracias por destruirme. Porque si no me hubieras destruido, nunca habría sabido quién soy de verdad. Carmen extendió la mano y Ricardo la tomó con las dos suyas, apretándola con una fuerza que decía todo lo que las palabras no alcanzaban a cubrir. Montalvo, que había observado la escena en silencio con los ojos ligeramente húmedos detrás de sus anteojos dorados, carraspeó suavemente. «Carmen, ¿procedemos?» «Procedemos, Arturo». Montalvo abrió los documentos y explicó, con la claridad precisa de un abogado que lleva décadas perfeccionando su oficio, la nueva estructura que Carmen había diseñado para la fortuna Montero. Primer documento. Fundación Dignidad recibiría una dotación permanente de $3 millones, invertidos en un fondo fiduciario que generaría rendimientos suficientes para operar indefinidamente. La fundación se expandiría a 3 sedes en la Ciudad de México y 2 más en Guadalajara y Monterrey. Teresa seguiría como directora general, con un consejo directivo presidido por Carmen. Segundo documento. Sofía Montero Herrera recibiría la administración de las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, valoradas en $9.200.000. No como regalo, sino como responsabilidad. Cada propiedad seguiría a nombre de Carmen, pero Sofía tendría poder legal para administrar, rentar, vender y reinvertir, con la obligación de rendir cuentas trimestrales a Montalvo. Además, recibiría un salario mensual justo por su trabajo, que Carmen fijó en $150,000, y la promesa de que si demostraba durante 5 años ser tan hábil como Carmen creía, las propiedades pasarían a su nombre definitivamente. Sofía escuchó con los ojos abiertos como platos y la boca ligeramente entreabierta. No esperaba eso. Esperaba participar, ayudar, ser útil, no heredar la administración de un imperio inmobiliario de $9 millones. Abuela, ¿estás segura?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. Tu madre habría hecho esto mejor que nadie, dijo Carmen con una suavidad que solo usaba cuando hablaba de Lucía. Pero tu madre ya no está, y tú eres exactamente como ella. Así que sí, estoy segura. Sofía abrazó a Carmen con una fuerza que casi la levanta de la silla de ruedas. Tercer documento. Ricardo Montero recibiría un pequeño negocio. No Grupo Montero Construcciones, que había sido formalmente liquidado hacía 3 meses. Sino algo nuevo, una empresa de construcción y mantenimiento especializada en edificaciones para adultos mayores, asilos, centros de día, clínicas geriátricas, viviendas adaptadas. La empresa se llamaría Construcciones Dignidad, tendría un capital inicial de $500,000 financiado por Carmen y estaría registrada a nombre de Carmen, no de Ricardo. ¿A tu nombre?, preguntó Ricardo sin ofenderse, sino con curiosidad genuina. A mi nombre, confirmó Carmen. Para que nunca olvides quién construyó todo. Y para que cada mañana, cuando abras la puerta de esa empresa, recuerdes que lo que tienes no es tuyo, es prestado. Y lo prestado se cuida mejor que lo propio. Ricardo asintió. Tienes razón, mamá. Tienes toda la razón. Hay una condición más, dijo Carmen. La que sea. Cada domingo vas a comer conmigo, aquí, en este departamento. Sofía también. Montalvo cuando pueda. Y Rosalía, que viene cada domingo a prepararme mole porque dice que yo no sé cocinar y tiene razón. Cada domingo, Ricardo. Sin excepción. Sin excusas. Sin faltar. Ricardo sonrió. Una sonrisa limpia, sin arrogancia, sin cálculo. Sin el peso del orgullo que durante años le había deformado la cara. Cada domingo, mamá. Te lo prometo. Montalvo recogió los documentos firmados, los guardó en su portafolios y se levantó para irse. Antes de salir, se detuvo junto a Carmen y le puso la mano en el hombro. Aurelio estaría orgulloso de ti, Carmen, de todo esto. Aurelio estaría furioso conmigo por haberle dado tanto drama, respondió Carmen con una media sonrisa. Pero sí, creo que al final estaría orgulloso. Montalvo se rió por primera vez en toda la reunión y salió del departamento. Sofía preparó café para los 3. Ricardo ayudó a poner la mesa, un gesto pequeño que antes habría considerado indigno,
y que ahora hacía con la naturalidad de quien ya no necesita que nadie lo sirva para sentirse importante. Carmen sacó de un cajón una caja de galletas danesas que don Germán, el portero, le había regalado por su cumpleaños, y los tres se sentaron a la mesa del comedor como una familia que se reencuentra después de un viaje muy largo. «Mamá», dijo Ricardo mientras tomaba su café, «hay algo que necesito preguntarte». «Dime». «¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Sobre el dinero, sobre las propiedades, sobre todo. Si me lo hubieras dicho desde el principio, tal vez nada de esto habría pasado». Carmen tomó un sorbo de su café y lo miró con la paciencia infinita de una mujer que ha vivido 8 décadas y ha aprendido que las respuestas más importantes son las que más tardan en llegar. «Porque tu padre y yo queríamos que fueras un hombre hecho por ti mismo, Ricardo. No un heredero. No un hijo de papá. Un hombre. Queríamos que la empresa te enseñara a trabajar, a esforzarte, a ganarte las cosas. Y durante un tiempo funcionó. Cuando trabajabas al lado de tu padre, eras humilde, eras trabajador, eras bueno. Pero cuando él murió y tú te quedaste solo, el dinero te cambió, el poder te cambió, Valentina te cambió. Y yo vi cómo el hijo que crié desaparecía un poco más cada día, reemplazado por un extraño con traje caro y corazón vacío». Ricardo bajó la vista hacia su taza de café. «Tienes razón. Me perdí. Pero te encontraste, hijo. Y eso es lo único que importa». Carmen extendió la mano sobre la mesa. Ricardo la tomó. Sofía puso su mano sobre las de ambos. 3 manos Montero, 3 generaciones, unidas sobre una mesa sencilla en un departamento modesto de la Condesa, con el ruido de la ciudad filtrándose por la ventana y el olor del café llenando la habitación. «La herencia más valiosa no es el dinero, hijo», dijo Carmen con una voz que temblaba ligeramente por primera vez en toda la mañana. «Es que alguien te ame lo suficiente para enseñarte la lección más dolorosa de tu vida, y que después de enseñártela siga ahí, esperándote». Con los brazos abiertos, Ricardo apretó la mano de su madre y cerró los ojos, y en la oscuridad de sus párpados cerrados vio algo que no había visto en años, al niño de 5 años con el casco de construcción, abrazando las piernas de su madre, mirándola como si fuera lo más valioso del universo, porque lo era, siempre lo fue. Afuera, el sol de la mañana caía sobre la colonia Condesa con la misma indiferencia luminosa de siempre. Los pájaros cantaban en los árboles de Ámsterdam. Un vendedor de tamales pasaba gritando su pregón. Y en un departamento del 3er piso, una mujer de 80 años en silla de ruedas sonreía rodeada de las 2 únicas personas que realmente importaban. No necesitaba la mansión del Pedregal. No necesitaba los 15 millones de dólares. No necesitaba que nadie le dijera que había ganado, porque doña Carmen Montero de la Torre siempre supo algo que su hijo tardó 32 años en aprender, que la verdadera riqueza no se guarda en bancos, ni en escrituras, ni en cajas